Hola y bienvenidos a mi vídeo resumen sobre los antibióticos. En este vídeo voy a tratar diferentes temas que a lo largo del vídeo iremos viendo. Para ello he realizado una pequeña presentación en el que veremos estos temas. Así que vamos a ello. El primer punto que vamos a ver es la historia de los antibióticos. Pero antes que nada vamos a leer lo que significa antibióticos. Antibióticos es una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético, que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. Son fármacos usados generalmente para tratamientos de infecciones por bacterias. Ahora sí empezamos con la historia de los antibióticos. El uso más remoto que se conoce de los antibióticos tuvo lugar en China hace más de 2500 años. Por aquel entonces se sabía que la aplicación de la cuajada mohosa de la soja sobre ciertas infecciones traía beneficios terapéuticos, lo que también se conoce como medicina tradicional. A continuación, otras muchas culturas antiguas, como por ejemplo los antiguos egipcios y griegos, usaban moho y ciertas plantas para el tratamiento de infecciones debido a que contenían antibióticos. A este fenómeno se le recibe el nombre de antibiosis. ¿Y qué es la antibiosis? Pues la antibiosis es una interacción biológica que consiste en que una especie produzca una sustancia nociva para otra especie que compite con ella y así pues poder matarla. El caso más conocido es el de los antibióticos, entre ellos el de la penicilina. Mucho más adelante, ya en el siglo XIX, el principio de antibiosis, el que hemos mencionado antes, fue descrito por Louis Pasteur y Robert Koch en 1877, cuando observaron que un bacilo en el aire podía inhibir el crecimiento de la bacteria Bacillus anthracis. En esta diapositiva podemos observar la imagen de Louis Pasteur y Robert Koch, y también de dicha bacteria del Bacillus. Pero no fue hasta 1897 cuando el primer antibiótico descubierto fue la penicilina, gracias a Ernest Duchenne, un médico francés considerado como el precursor teórico de la terapia con antibióticos y padre de la penicilina, quien trabajaba con hongos del género Penicillium. Pero su trabajo no recibió la atención de la comunidad científica, ya que no era un médico bastante reconocido. Para explicar un poco más en detalle el trabajo de Duchenne fue que él observó que ciertos mohos eran capaces de matar bacterias. Sin embargo, no pudo conseguir encontrar una relación entre el moho y la sustancia con propiedades antibacterianas, como sí lo haría Alexander Fleming a posteriori. En esta diapositiva podemos observar una fotografía de este médico francés y la composición molecular de la penicilina. Ya más adelante, un médico británico y bastante conocido llamado Alexander Fleming, cuando estaba cultivando una bacteria, la cual era el Staphylococcus aureus, en un plato de agar, este fue contaminado por hongos accidentalmente. Y cuando Fleming se dio cuenta, observó que el medio de cultivo alrededor del moho estaba libre de bacterias, por lo que empezó a investigar. En aquel entonces, él ya había trabajado previamente en las propiedades antibacterianas de la lisozima, por lo que pudo hacer una buena interpretación de lo que vio, algo que no pudo lograr al médico francés que habíamos mencionado antes, Ernest. Debido a que el hongo era del género Penicillium, en concreto Penicillium notatum, denominó al producto penicilina. Dicho producto que ya había trabajado antes el médico Ernest. Un dato curioso es que a Fleming tampoco lo habían tomado muy en serio, pero gracias a su anterior investigación de la lisozima, fue más relativamente fácil que le reconocieran este hecho. Y bueno, este ha sido el primer punto de los 4 que vamos a tocar en este vídeo. Y ahora vamos a ver los antibióticos en nuestra actualidad. Hoy en día sabemos que los antibióticos se utilizan en 3 campos, normalmente para tratar infecciones provocadas por gérmenes. La primera es en medicina humana, las conocidas pastillas que solemos tomar cuando estamos enfermos. La segunda es en medicina animal, que se está volviendo algo bastante común y que fue un tema bastante controversial. Y tercero y último lugar
en horticultura o en los cultivos. Una vez hecha esta pequeña introducción de los antibióticos en nuestra actualidad, vamos a ver las consecuencias que conllevan su mal uso y los problemas que acarrean. Cabe destacar que en los últimos años se está viendo un incremento de mortalidad debido a infecciones que no son curadas por algunos medicamentos cuando deberían serlo. Tanto es la gravedad de este problema que, según la OMS, para el año 2050 podrían llegar a morir 10 millones de personas cada año debido a estos microorganismos que se han adaptado y se han hecho resistentes. Y este es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra actualidad, y es la resistencia a los antibióticos. Es un problema que es debido al mal uso que hacemos de los medicamentos o fármacos, ya que los tomamos sin ninguna limitación como si fuesen caramelos, y sin pensar en las consecuencias que pueden acarrear. El típico ejemplo es tomar un antibiótico o fármaco por cualquier problema que tenga, ya sea un simple catarro, y el otro problema que es la duración del consumo de este, así como dejar un ciclo cuando apenas notas una cierta mejora en tu bienestar. En general, los antibióticos presentan una toxicidad selectiva que es muy superior para los organismos invasores que para los animales o seres humanos que los hospedan. Otra de las consecuencias que conllevan un mal uso de estos son que a veces puede producirse una reacción adversa, como es el afectar al microbioma, que es, en pocas palabras, la flora humana compuesta por microorganismos que conviven con el organismo del ser humano de una manera simbiótica, como es el de la flora intestinal. Dato curioso es que, aunque el cuerpo humano tiene alrededor de 10 billones de células humanas, y eso nos parezca bastante, si lo comparamos con las células bacterianas que tenemos, no lo son tanto, ya que estas suman un total de 100 billones de células. Ahora veremos los distintos mecanismos que tienen las bacterias para traspasar la información genética que tienen para resistir una droga mediante diferentes métodos. Así consiguen la resistencia a los antibióticos. Vamos a ver en este caso 4 procesos o 4 mecanismos, los cuales son conjugación, transducción, transposición y transformación. Vamos a ver el primero, que es la conjugación, el cual es un mecanismo de recombinación bacteriana que requiere de contacto físico entre dos bacterias y se transfieren plásmidos que tienen información de resistencia de uno o varios antibióticos a través de un filamento sexual o pili. Como podemos ver en la imagen, el siguiente es la transducción, el cual es la transferencia indirecta de material genético cromosómico o plasmídico, mediada por fagos. Este no requiere contacto físico y es muy común entre bacterias de gram positivo, como se puede observar en la ilustración de la derecha. El siguiente que vamos a ver es la transformación, el cual es un fenómeno de recombinación genética bacteriana que consiste en la incorporación de fragmentos de ADN procedentes de una bacteria que previamente sufrió lisis. La persona que describió este fenómeno en neumococos fue Frederick Griffith. No es algo bastante complicado de entender, ya que es como una recombinación genética de ADN en nuestros organismos, por ejemplo, como se puede observar en la ilustración de abajo. El siguiente es transposición, el cual es un fenómeno de recombinación genética bacteriano que está caracterizado por la movilización de genes tanto cromosómicos como plasmídicos de una región a otra. Al moverse este elemento, pues deja al gen cromosómico plasmídico inútil o no funcional, mediante movimientos al azar. Ningún esquema, simplemente es al azar. Estos genes también se conocen como genes saltarines, de una manera más coloquial, como podemos observar en la ilustración de arriba. Bueno, una vez explicado estos mecanismos, cuáles las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, ahora os voy a nombrar algunas de las bacterias que yo he escogido, aunque hay muchas más, que son resistentes a los antibióticos y se necesitan hacer nuevos antibióticos. Esas bacterias las he sacado de algunos artículos de la OMS en las que publicó una lista o nombró a varias bacterias. Una fue de 2017 y la otra un poco más reciente de 2018. La primera bacteria que vamos a ver es la Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos. La siguiente bacteria es la Enterobacteriaceae, resistentes a los carbapenémicos y productoras de SBL, que es como se conoce la bectamalasa de espectro extendido, una enzima que lo producen algunos gérmenes como este o por ejemplo la Escherichia coli o la Klebsiella. Esta enzima dificulta el tratamiento del germen con antibióticos. Es la responsable de que sean resistentes. La siguiente muy conocida, con la que trabajó Alexander Fleming, es la Staphylococcus aureus, resistente a la meticiclina con sensibilidad intermedia y resistente también a la vancomicina. Y los últimos 3 que vamos a nombrar son
el Helicobacter pylori, que es resistente a la claritromicina. El siguiente es el Escherichia coli, sin sensibilidad a las fluoroquinolonas. Y por último, la Klebsiella pneumoniae, resistente otra vez a los carbapenímicos. Y ahora vamos a hablar un poco más en el campo de la odontología, ya que nuestro curso de una manera u otra pues se relaciona con esta ciencia o este campo. En primer lugar, os voy a hablar de los antimicrobianos que normalmente se utilizan en odontología y luego de las consecuencias que conllevan al abuso de estas sustancias, ya que algunas bacterias se hacen resistentes. Como ya he mencionado anteriormente, voy a enumerar cuáles son los antimicrobianos que más se utilizan en odontología. Entre ellos destacan 6. El primero de ellos son los betalactamínicos, que son fármacos bactericidas activos en la fase de crecimiento bacteriano, útiles en el tratamiento de la fase aguda de los procesos odontogénicos y para la prevención de las complicaciones. Entre ellos están la penicilina G, la fenoximetilpenicilina y la amoxicilina. El siguiente que vamos a ver son los macrólidos. Fundamentalmente son la aeromicina, espiamicina, claritromicina y acitromicina, los cuales son antibióticos bacteriostáticos, que presentan una alta proporción de resistencia a las bacterias más habituales de las infecciones odontógenas. Y por eso es que no son la primera línea en este tipo de infecciones. El tercero que vamos a ver son las tetraciclinas, que son bacteriostáticos de amplio espectro. Y solo 2 son las que poseen mejor actividad sobre las bacterias anaerobias, que son la minociclina y la doxiciclina, aunque cada vez más está más limitada como consecuencia del aumento en los niveles de resistencia. El siguiente que vamos a ver son las clindamicina. Sigue siendo el fármaco de elección en pacientes alérgicos a beta-lactámicos, por su buena absorción, la baja incidencia de resistencias bacterianas y la alta concentración que alcanza en el tejido óseo. Este antibiótico se muestra muy efectivo frente a anaerobios facultativos y estrictos. Y casi acabando tenemos el metronidazol, un fármaco bactericida muy efectivo frente a las bacterias anaerobias gram negativo y las espiroquetas, pero con escasa actividad frente a cocos gram positivo, anaerobios y aerobios orales. Y por último tenemos las fluorquinolonas. Entre ellos destacan 2, que son el levofloxacino y moxifloxacino. Son menos rentables que otros antibióticos. Además, la resistencia de los Streptococcus viridans frente a levofloxacino es elevada. Las fluorquinolonas no se deberían utilizar en estas infecciones. Y estos serían los 6 antibióticos que se suelen utilizar más en odontología. En los estudios realizados durante los últimos años sobre las bacterias orales más frecuentes implicadas en la infección odontógena, se observa un incremento de la resistencia de estas a la acción de los antibióticos más usuales mencionados. Sabemos la existencia de una relación entre el consumo de antibióticos y el desarrollo de resistencia a estos. El uso de un antibiótico con un espectro inadecuado conduce a un crecimiento de las especies bacterianas resistentes mediante la eliminación de otras especies sensibles, lo que puede llegar a conducir a agudizar o hacer persistir una infección. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en las infecciones odontológicas las cepas resistentes pueden desaparecer debido a la falta de apoyo de otros organismos, en especial si las cepas resistentes están en escasa proporción. Por lo que, si lo pensamos bien, una solución sería la búsqueda de un antibiótico que rompa la sinergia establecida entre los microorganismos odontopatógenos. Y para finalizar esta presentación, la pregunta ¿qué pasaría en un futuro si esto sigue así? Pues como ya mencionamos en las consecuencias del mal uso de los antibióticos, si no ponemos medidas contra esto y regulamos el consumo excesivo de medicamentos, podemos llegar incluso a un pronóstico de vida muy corto parecido al de hace muchos años, en los que la media de vida era de 30 o menos años. Y aunque parezca una idea descabellada, puede llegar a ser posible. Así como la vulnerabilidad a la que estamos expuestos si nos hacemos alguna rozadura contra algo y nos producimos alguna herida o corte. Y todo esto pasará debido a la ultrarresistencia que han adquirido los microorganismos patógenos. Por lo tanto, este problema podríamos igualarlo casi con el efecto invernadero. Esto también puede llegar a afectar al desarrollo del virus SARS-CoV-2, dicho virus que produce la enfermedad COVID-19. Porque si lo pensamos bien, aunque encontremos una cura para este virus o para esta enfermedad, si seguimos los pasos que hemos estado siguiendo con otras enfermedades, con otras bacterias, va a pasar lo mismo y todo será en vano si encontramos alguna cura, porque se harán resistentes al igual que otras bacterias. Y finalizo con esto. Es importante no solo formar nuevos antibióticos y responsabilizarse, sino también encontrar nuevos métodos para luchar contra estos microorganismos patógenos. Y recalco esto, ya que en nuestro organismo, en cualquier parte del mundo, también existen infinidades de tipos de bacterias que podemos sacarles beneficios.
Y esto es todo. Espero que os haya gustado mi pequeña presentación y que tengáis un buen día. Adiós.